Bueno, eh, bueno. Y bueno, Empecemos. Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Acá estamos. Empecé a armar un PowerPoint ujú. de, de lo que estaría piola que vaya pasando en el entrenamiento. No, no es el PowerPoint del entrenamiento, Ujú. sino donde es como, para mi cabeza, a lo mejor para vos no sea así, pero para mi cabeza es como que cuando tengo que hacer un PowerPoint tengo que resumir bien conciso y muy puntual. Está Entonces, bueno. en los documentos yo abro acá, digo, no, bueno, un tema, todo el resto se habla. En el documento escribo más, en esto no. Entonces, lo primero que hice fue sacar de la información, esto sí está sacado de los documentos de lo que veníamos hablando, Ujú, y creo que más o menos queda así, como que la cantidad de clases van a ser 12, habíamos ujú. dicho algo así, que entre 90 y 120 minutos, creo que más vale 2 horas que 1 hora y media. Sí. Eh, lo saqué del párrafo, copié y pegué de cómo había quedado después de la inteligencia artificial, así que va a sonar así como bien, favoreciendo un equilibrio entre la exposición teórica, bla, 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 bueno, todo eso. Pero la duración es esto, ¿no? Mm. Sí, Habíamos sí, hablado sí. de formar pequeños grupos de aliados. Eso también lo dejé Ujú, para que quede acá. ujú. Y que íbamos a hacer algunas herramientas de seguimiento y evaluación. No es evaluación, sino de autoevaluación. Ujú. Bien, Tirarle algunos cuestionarios y ese tipo de cosas. perfecto. Entonces, eso por un lado. Por el otro, habíamos estado hablando de mazos de cartas, Ujú, y lo puse así, los tips más o menos de lo que veníamos hablando, los fui sacando y los pesqué y los puse acá. Y después, la otra cosa que puse es, ujú, esta es la que duplique, esta no. Y después ya empecé como a tirar el primer encuentro, qué pasaría en el segundo encuentro, y empecé a notar así como las cositas que voy encontrando y las voy poniendo ahí, ¿sí? maravilloso. Para que tengamos así como bien fácil y bien enfocable. Y me quedé pensando, mientras armaba esto, en esta idea de que sea más, voy a dejar de compartir, permiso, después vuelvo a compartir, Ujú, de que sea más una conversación entre nosotros que un PowerPoint. ujú. O sea, eh, tener la estructura. O sea, Sí, 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 sí. esta es la ley, primero conversamos y después, pero que la primera parte que quede claro entre nosotros, por más que yo ahora estoy haciendo el PowerPoint, de que la intención es, vamos a conversar sobre la ley primero entre nosotros dos Ujú. y después vamos a hacer las dinámicas, ¿sí? Sí, ¿Estamos de acuerdo? perfecto. Totalmente de acuerdo. Sí. Me parecía que habíamos quedado bien en eso, pero bueno, como ahora estoy en el modo de... Confirmar, confirmar, me parece fantástico. Bien, entonces me parecía interesante esto que habíamos hablado, no sé si fue la anterior o la otra, de las distinciones, hablar un poquito Ujú, de qué es geometría, de cuáles son los arquetipos que vamos a usar como un pequeño marco de trabajo para que, sobre todo ujú. porque eh, vamos a estar hablando de palabras que son como medio similares. La mente consciente y la conciencia son dos cosas, entonces mente consciente es hemisferio izquierdo. Bueno, esas pequeñas distinciones. Ujú.
Y ujú, después ya hablaría directamente de la primera ley. Me ujú, parece que ya este día, el primer día, podemos arrancar con la primera ley, ujú, por ejemplo, con este ejercicio de silencio entre dos, el dibujito, la metáfora y el campo de la ley. ujú. Y me viene esto de eh, esta frase de Erickson que se me hizo figura, ¿no? Me gusta terminar antes de empezar, decía él. Y yo creo que hablar de la primer ley es terminar al comienzo. Este, y siempre podés irte refiriendo a que todo está en relación a eso, ¿no? Así que me parece súper válido ahí al comienzo la primer ley, la exposición, ¿eh? Eh, incluso el permiso de incomprensión de parte de los alumnos de todas las dimensiones de esto. Por Eh, eso, como la primera ley es tan importante, le di dos encuentros, que también era ajá, lo que habíamos buenísimo. hablado. Sí, Es lo que sí, habíamos sí. hablado. Volvemos Ujú, de nuevo, vamos a explicar lo que explicamos, pero recordar que esto es sí, jugar a sí. que entendemos algo que está más allá de la capacidad de nuestra mente hemisferio izquierdo a aprender. Entonces, Ujú, soltemos el hemisferio izquierdo, si entiendo bien, si no entiendo también fantástico, y en el segundo encuentro ya incluso como vamos a empezar a jugar con los mazos de cartas y todo eso, tal vez incluso mandarle ya para que jueguen con el Anamcara, con el dibujito, el mazo con el dibujito, la metáfora y las preguntas de la primera ley. Recién atendí a una mujer con la que estoy haciendo proceso, ¿no? Este, con micelio. Y estamos en la etapa donde ya hicimos varios micelios. Bueno, la reunión 10 o 11 debe ser con ella. Eh, entonces me dice que está con una cosa acá en el pecho, sacala, representala, la bola negra, ponele ojos, ¿eh? Que te diga, y empieza a hablar de otra parte. Entonces, bueno, agarramos la otra parte, ponele ahí, y entonces, una integración de partes, ¿no? Jugada metafóricamente, que dice esta, que dice aquella, que dice esta, que dice... Y llega un momento en que las dos, una estaba muy triste y la otra estaba muy enojada. En un momento las dos están tristes. Y entonces, bueno, qué pasa en la geometría, ¿no? Se acercan, hay como un punto de contacto, las dos están tristes. No, vamos a llamar a la alta energía. Después de 10 11 que encuentro, y aparece como una cosa vertical, luminosa, como una estela, la nombra ella. Entonces, eh, digo, bueno, en el sembrado yo le decía que podía ser un campo o que podían las dos esferas estas estar flotando, Gilligan, ¿no? En ese campo de alta energía. Sí, es como un cielo luminoso y hay una estela de luz. Bien, ¿y qué pasa ahí? Y empiezan a achicarse y empiezan a irse para allá, hacia ese cielo. Eh, la comprensión de la primer ley del uno, de la alta energía, se encarga de gestión. Y hay muchas más bolitas ahí flotando. Muy bien, están ahí flotando, sanándose. Ta. Y ahora desde tu comprensión así de alta energía, y bueno, ahora entiendo que mi hija se quiere ir de viaje y entonces eso me pone triste y mi nieta.
con la que yo tengo mucho apego, estuvo 3 días en casa y lloró los 3 días y no sé qué. Bien, bien. Y de esta alta energía, entonces, ¿cómo poder? Listo. Fue muy, muy fácil desde la primer ley eh, encontrar los caminos para, yo le iba diciendo en el sembrado que iba haciendo, no es la realidad la que nos duele, sino el cuento que nos contamos, ¿no? Si Claro. nos contamos un cuento de víctima, de que se van a ir lejos y que las niñas van a sufrir y que ellos van a tener problemas y que yo voy a estar sufriendo, es un cuento posible y el resultado va a ser las emociones de esa historia. Ahora, si nos contamos, les decía, una historia de aventura para los niños, para los padres, para vos, que podés ir a visitarlos, que pueden venir, eh, es otro cuento. Si contamos un cuento heroico, donde todos vamos a salir evolucionados de ese viaje y no sé qué, es otro cuento y van a ver otras emociones. Y seguro podemos traer diferentes cuentos, ¿no? Pero podía tomarlo porque estaba en alta energía. La víctima de ella no podía tomar nada. Por Quería eso, que se queden y que la siga claro, visitando todos los fines de semana, como ha hecho en los 6 años esto que tiene su nieta. no hay ¿No? forma, claro. Entonces, creo que esa primera y segunda encuentro eh, es invitarlos a que habiten esa alta energía, porque después todo ocurre en relación a esa experiencia. Sí, sí, totalmente. Por eso me pareció muy prudente cuando en su momento decidimos que no la limitemos a una ley, una clase, sobre todo en esta que es, Ujú, ujú. parece repiola y particularmente la primera ley, sobre todo porque es la más difícil de desarticular de la 3D. No es posible experimentarla en la 3D. Por eso, entonces, si vos vas a jugar, navegar las leyes, es cambiar de paradigma. Sí, Y tenés el que cambio tener de la experiencia. paradigma se da acá. Ujú. Tenés que hacer la experiencia de qué es alta energía, qué es el uno, qué es la unidad, qué es la totalidad, qué es la paz, qué es la felicidad, qué es la plenitud. Una vez que tenés la experiencia, te puedo compartir, mirá, podés hacerlo desde acá, desde la 3D, o podés hacerlo desde allá. Este, Y que las y dos ya, están bien. que las dos también, pero si no tiene la experiencia del allá, que eso también me viene, ¿no? Y se lo decía a esta mujer. Eh, yo empecé a pensar en el allá a los 18 años. Tengo 71, ¿sí? Así que hace 51 años que tomo contacto con el allá, con el uno. Ahora, tenía una experiencia de eso cero a los 18. A los 25 había tenido algún vislumbre, alguna cosa. A los 35 tenía algún viaje más. Y había sufrido a veces profundas depresiones, no sé qué, y eso me había enseñado que había un más allá, más sustancial. Y después el divorcio, y después la carencia, y después, y cada sufrimiento hizo un espacio, también los momentos bellos y felices, pero fueron muy valiosos los momentos difíciles para que algo hiciese espacio. De no haberlos tenido, la cualidad de ese uno
hubiese sido mucho más pobre si Sí, todo claro. hubiese sido lindo. Todo lindo, todo lindo, todo lindo hasta ahora. Entonces, eh, con lo que duele todo eso, honrar realmente que hayan estado ahí esos momentos, que los viví a veces elegantemente y a veces lo hice No tan elegante. arrastrado por las piedras. Y El culo bien, contra contra el la púa. alambrado, sí, totalmente, totalmente. Así que darle la bienvenida a Por esto. Y eso, pero esa bienvenida tiene como mucho más sentido ujú, cuando tenemos la experiencia de alta energía. ujú, sí, sí. Y que le podemos contar, creo, eso, ¿no? En este entrenamiento, que podemos abrir, eh, porque por ahí te va a llegar gente más joven, que necesita que le cuenten, Mm. acerca del viaje, ¿no? Y gente que no ha tenido el viaje, que son más grandes, pero que no han tenido tampoco el viaje, que necesita que le cuenten acerca del viaje, ¿no? Eh, Creo que ese diálogo entre nosotros puede asistirlos en eso, en que le vamos a estar armando mapa del viaje, ¿no? Definitivamente. Creo que esa va a ser la gran distinción en esto. O sea, nosotros les vamos a contar historias de nuestra navegación Ujú, ujú. Sí, y le sí, vamos a sí. dar nuestro mapa, pero a lo mejor el territorio que ellos van a explorar es distinto y van a tener que armar o sea, van a tener que armar, no, van a armar su propio mapa. Sí, sí, sí. Van a armar su experiencia. Yo creo que las leyes sirven, y nuestras experiencias nombrando las leyes sirven como mapa. Ujú. Cuando yo fui a Estambul, eh, yo tenía el mapa de Estambul, cero experiencia de Estambul, Mm, pero me ayudaba a tener el mapa. claro. ¿Sabías que 10 cuadras para allá y una para allá estaba la Mezquita Azul? Y que si volvías por esa calle y caminabas 3 cuadras estaba el mercado y que había un restaurante muy lindo en tal lugar. Eh, y iba construyendo el mapa a medida que estaba ahí también y experimentándolo. Pero gracias que había un mapa, porque si no, llegaba a Estambul y no sabía dónde ir. Mm. ¿Y dónde está la Mezquita Azul? Está en Estambul. Ahí vos verás. No, no. Sí, bueno, vos estás acá y para allá está la mezquita. Este, Podía cerrarle. Ah, claro, le erré de calle, doblé antes. Esa parecía que era una calle, pero no era una calle. Bien, vas ajustando el mapa, pero los mapas son maravillosos. Sí. Y entonces a mí me ayudaron mucho los mapas de Rolando Toro, me ayudaron los mapas de amigos más grandes, aún los mapas incompletos de mi viejo, de mi vieja, asistían. Este, la experiencia después corregía, adecuaba a mí, me adueñaba del territorio, pero bienvenido los mapas compartidos, ¿no? Sí, y con todos esos permisos, o sea, esto es solo un mapa. Vos tenés, a partir de tu experiencia, vas a ver lo relevante del mapa que te prestamos o que te entregamos, o lo irrelevante, porque a lo mejor si tu territorio es para otras direcciones y no querés ir a ver la mezquita azul y te vas a la Haya Sofia o te vas a no sé dónde, y listo, bueno, Ahí traes otro tema que creo que va a ser importante que les entrenemos. I Ching del mundo. claro,
Yo le decía el otro día a un amigo, salimos a tomar un café, le decía que yo vivo I Ching del mundo. Entro a YouTube Claro. y hago I Ching del mundo en los títulos. Y después entro en el video y hago I Ching del mundo dentro del video. Y lo mismo con un curso, con un entrenamiento o la charla esa que estábamos teniendo con él. No hay un solo momento de experiencia de vida que yo no viva desde el I Ching del mundo. No es un ejercicio para hacer alguna vez, No, para mí. no, para mí tampoco, ¿eh? Yo vivo ahí. Ujú, claro. Y yo creo que muchos de los que compartimos ese juego somos grandes cazadores porque jugamos a eso. Sí, además me daba mucha gracia porque para traer el que me acuerdo, de Henry Corbera, no, pero solo este pedacito, todo el resto no. Ah, Pero estar sí, ahí, sí, sí. ¿no? Y escucharte Ujú, todo el coso para decir, este es. ujú, tal cual, I Ching del mundo. Eh, Miramos todo el paisaje y hay un objeto que es el mensajero. Entonces, creo que para los viajeros, los navegantes de las leyes, el I no Ching sé. del mundo es su herramienta, su brújula, ¿no? Vos traías la idea de brújula también. Sí, acabo ya de agregarlo y lo agregué en Ujú, el segundo encuentro. En el primero ujú, agregué el tema de mapa compartido. mm, buenísimo. Porque sí me parece bien importante la experiencia física o Ujú, sentida en el cuerpo del ujú, campo de la ley, eso sí me parece que es sumamente importante en el primero. Entonces, le contamos la ley, le contamos el dibujito, hablamos la metáfora de esa ley, que la vamos a ver, la vamos a repetir y como siempre volvemos ujú, acá, lo vamos a qué sé yo. Pero bueno, ahora métanse en el campo. ¿Qué es para ujú. ustedes esto? Hagan primero el ejercicio en silencio, ese me parece piola para decir, bueno, hagamos silencio. Y después meterte en el silencio porque esa es la primera ley. Y está Ujú. bien que el todo en mente es el universo es mental, pero hasta que no te metas en el campo de ese silencio y permitas que todo tu cuerpo esté impregnado con ese silencio, sigue siendo el todo es mente, el universo es mental. Y ahí creo que esto de hacerles una guía, ¿no? Como si fuese una guía de micelio, una guía además del silencio, y entonces va relajando, qué sé yo, puede ser los principios de micelio, la mente en reposo, cuerpo, esencia, o cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, lo que quieran llamar, y estar en ese lugar, que tengan en esa clase, si no la tuvieron todavía, la primera experiencia de uno. Sí, no, no estoy diciendo que vamos a hacer este ejercicio, sino es esa experiencia, en silencio, Ujú, eso, con el sí. ejercicio que sea. Ujú, sí. En ese primer encuentro se llevan la primera experiencia o El- el recordatorio de esa experiencia que tuvieron en otro momento, ¿no? sí, y como clave para también hacer el marco de trabajo, nosotros vamos a jugar así, no vamos a Mm, leer las leyes, para eso tener libros. ujú, sí, 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 totalmente, totalmente. Creo que antes de largar el curso siempre hacemos estas charlas iniciales, esta masterclass. Creo que es importante ya ahí hacer todos estos sembrados previos, ¿no? Desde dónde vamos a jugar, cuál es la actitud, qué es lo que contamos como importante, la experiencia, eh, que va a ser un entrenamiento de esas experiencias, no va a ser solo una expresión teórica. Me aparece ahí también esa primer charla
que después vamos a retomar en el curso, ¿no? Pero que ya van a poder tener el cuento inicial para... Claro, sobre todo eso, esto va a ser navegar, no va a ser estudiar. Ujú. Sí, me viene esto también de que cuando contamos estos cuentos, eh, ahí están, digamos, cosas que pueden reconocer como vivenciadas y añoradas, pueden ser cosas que nunca experimentaron, pero sienten la necesidad de eso, eh, que les parece tan extraño y por eso les llama la atención, que va a haber varios motores de acercamiento, ¿no? Que se pueden nombrar, que se pueden en la charla previa. Eh, pero está buenísimo porque ya me aparece la charla previa, así que el curso está ahí inmediatamente después. Buenísimo. Sí, bueno, en el 2 agrego lo del I Ching del mundo, pero Ujú. de nuevo, solo como disparadores, no como Sí, 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 sí. recordatorios. Me parece bellísimo y poderoso ese laburo. Cuando trabajo con Germán, Germán tiene tu estilo Claro. y para mí es muy tranquilizador. Cuando lo hacemos con Miguel, Miguel no tiene nada de este estilo, entonces yo hago algún ensayo de esto, muy pobre, debo declarar, eh, Les y falta él, visual, mi vida. Dos sí, 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 kinestésicos trabajando juntos tienen una falencia eh, en ese área. en ese área totalmente. Así que son sin red todos los encuentros. Mi amor, Habíamos hablado algo de esto. algo de Bueno, esto en vamos. algo. Eh, Y por sí, supuesto, el segundo año es, ¿y de qué dimos clase? No claro. tengo ni la más mínima idea. No. Bueno, cuando termine el navegante me voy a poner con mi celio para armarles la estructura. O sea, Gracias. la Queen aparece ahí, The Queen, dirigiendo y ordenando. Y este es mi territorio, ¿viste? Entonces, ay, qué pelote que hay en este territorio, ordenemos un poco. Sí, Bueno. sí, sí. Bueno, entonces la 2, el segundo encuentro, seguimos con la primera ley. Acá Ujú, en el tercer encuentro, perdón, arrancaríamos con la segunda ley y yo puse el uno y el 2, ujú, porque esto es, digamos, habíamos quedado que el uno y el 2 era el uno es el todo, el 2 son las dos partes, y hay yin, femenino, receptivo, polaridad negativa ujú, como polaridad, y yang, masculino, activo, polaridad positiva, y a partir del 3 la tercera ley, el 3 empieza el movimiento. ujú, Pero la 4 también es el 3. Ya todas son el ujú. 3. Movimiento, Sí. movimiento, movimiento, movimiento. Buah. Entonces, volviendo acá, Ujú, la tercera ley, el 3 movimiento, puse la ley de vibración. Así habíamos terminado armando. ¿Sí? ujú. Entonces estoy juntando las cositas que tienen que ver con... es la tercera vez que en un rato ponen las campanitas estas. Y a veces me alteran un poco, me cansan. ¿Qué Eh, es una iglesia? Mira, es una iglesia que está al frente, que tiene un carillón espectacular. Son tres campanas grandes, grandes, grandes y como 10 campanas pequeñitas, que en general los tocan los días domingos. Y los sábados, todos los días a las 7:30 de la mañana, que debe ser el horario de misa, que además creo que es una iglesia ortodoxa, no católica, sino de católica ortodoxa, perdón, no católica apostólica romana. Ujú. Y además ahí velan a todos los muertos. Entonces, cuando empiezan así es porque están por traer el, Mm, el mira, cuerpo para el velorio. Así que, bueno, tiene
su encanto y tiene su hartazgo. Bueno, eso. Está bueno. Bien, entonces ahí empecé a juntar, como todavía no he procesado todos los encuentros, Ujú, empieza a aparecer de cada encuentro la ley que hemos hablado, entonces las estoy empezando a plasmar acá para que, de nuevo, los disparadores, acá hablamos de movimiento y vos habías traído como toda esta gama de movimientos, entonces los traje para recordarlos y así iré ujú. haciendo con el resto, bueno, con todas, ¿no? Buenísimo, La buenísimo. séptima ley es la ley del ritmo, ¿sí? Ujú, Y aparte de ahí, las otras clases, que sería un mes completo, tenemos o juntar otras leyes, ujú, la ley de potencialidad pura, estaba por poner la ley de inercia, la ley del uso o de la práctica, si no se practica se pierde, ujú, y em, como son, no son leyes en sí mismas, sino tips para las leyes, ujú. como de no darle una clase a cada una, sino bueno, juntamos dos o tres, Está porque bueno. habíamos después dicho que teníamos que hacer la parte de integración y práctica, que ahí esa parte todavía no está decidida, o sea, yo Mm, puse un poco más ordenadito hasta el encuentro 8. bien, bien, bien. El último encuentro, el último mes o las últimas 4 clases todavía están muy a, a explorar, porque en su momento habíamos dicho, y yo lo tenía acá, y ahora con las cosas que estuve haciendo ya no sé dónde lo dejé. ¿Dónde está lo de leyes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame un segundito. No, dame un segundito. Habíamos dicho en algún momento de que íbamos a sostener hasta el final eh, leyes. Y después, tampoco está acá, ok. Uno de los problemas cuando empiezo a ordenar es que pierdo las cosas que cuando están desordenadas encuentro. Un tema eso que ¿En qué tengo. lugar del orden puse? Claro, ¿dónde lo ordené? Acá está, acá la encontré, acá la encontré. Habíamos dicho que íbamos a poner leyes hasta el final, ¿sí? Ujú, Entonces, habíamos dicho de buscar todas las leyes que queríamos, como por ejemplo estas que estaba mencionando que son casi tips. Pero después, cuando empezamos a hacer la profundización, hicimos solamente profundización de las leyes del Kybalión, que realmente creo que son las más relevantes. ujú, Y que tal vez está bueno esto de, habiendo hecho todas las leyes, las 7 leyes del Kybalión, eh, hacer tipo micelio, las últimas 2 o 3 encuentros que sean solo juego. ujú. Me parece, me venía recién cuando Ujú. empezaste a nombrarlo, ¿cómo las utilizaríamos nosotros? ¿No? Que alguien plantee una necesidad, ¿sí? Ahí estaríamos en este formato micelio. Eh, tengo un problema de trabajo con mi hija o con no sé quién. Eh, ¿Cómo serían las leyes aquí? ¿No? Bueno, para eso tenemos que dar un paso más antes, que es tener los mazos. Ujú, O sea, sí. con los mazos, porque vamos a tener, yo ya ahí arranqué con, no, acá no está, con las preguntas, Ujú, que es una de las formas. Entonces, los mazos tienen que ver con esto, con
Eh, los dibujitos Ujú, con las metáforas, ujú, con las preguntas y con las dinámicas. O sea, ujú. si vamos a jugar campos de las leyes, que haya una brújula del campo de la ley que está usando. Eh, Sí, eh, ahí me viene, no sé si se necesitará un mazo o no para eso, eh, lo que describe la gente que está sufriendo es la distorsión, o como lo llamemos. Estos días me resuena como distorsión. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces tengo esta distorsión que me produce sufrimiento. No me alcanza la plata. No, salud, dinero, amor, o espiritualidad. Tengo un problema con mi marido. Tengo un tema con la soledad. Tengo el tema. La geometría del tema. ¿Cuál es la ley que no está siendo tenida en cuenta? ¿Qué respuesta tiene la ley en sí para comenzar a armonizar? ¿Y cómo sería llevada a alta energía? eh, a ver, como procesos, ¿no? O sea, empecemos a definir procesos de uso. Si usamos alta energía, ya no hay más ley. O sea, ya no me importa cuál es la ley que traicione, porque con alta Exacto. energía. Ujú, Si uso la ley, que también es una opción, o sea, voy a dejar de compartir. Podemos hacer pequeños protocolos, a eso me refería. Estos pequeños protocolos serían ujú, con tema, sin tema, como ujú. micelio, con tema, sin Sí. tema. O sea, Ujú, ¿qué tiene hoy el universo para traerme a través del I Ching del mundo, de estos mazos de cartas o de este viaje, que no un viaje, sino de este trabajo que vamos a hacer con algunos de los compañeros que están ahí? O sea, me parece que las últimas 3 clases tendrían que ver con eso, con pequeños ujú. Sí, sí. protocolos de uso. Cuando lo nombraste se me hizo claro que me encantaría hacerlo así. Eh, Mm, que nosotros, ok, creí que me estabas preguntando cómo lo haríamos. Por eso no, me detuve. No entendí. Ahora entendí. eh, mostrar un poco nosotros Claro. cómo jugaríamos con esa distorsión y mandarlos a salita a que jueguen ellos, que traigan preguntas y nosotros ir sobre esas preguntas, respondiendo, y que esas 3 clases sean como para que cuando terminen las 12, si les pasa algo, puedan usar el juego. Y que tengan más que más leyes, más prácticas con esas. Sí, sí, totalmente, Bueno, totalmente. estamos de acuerdo entonces. Buenísimo. Mm, sí, me encantó eso. Em, otra cosa, ahora me acordé. Esto que dijiste de la bola negra que le pusimos ojos, eso que me contabas que le pasaba a la Ujú, mujer con sí. la que trabajaba, me resonó esto de las agencias que necesitan vincularse hacia afuera. Ujú, sí. Entonces, todos estos conceptos que me parecen súper poderosos, yo los iría como incorporando no en la misma ley, o sea, no todo junto. Entonces, bueno, Ujú, acá vamos a hablar de los arquetipos, acá vamos a hablar de las agencias, acá vamos a hablar está bien, y ir buscando la ley con la que encaja, mejor, ujú, porque encajan con todas,
pero que de alguna Ujú. manera juguemos eso. Bueno, por ejemplo, en la ley de vibración, me parece que a esta agencia les hace falta movimiento. Bueno, ¿qué movimientos le darías a esa agencia? Entonces, esto que está ahí encapsulado, ¿cómo se abre? ¿Cómo hace más epigenética era? No me acuerdo Sí, qué. ¿Cómo hace su epigenética o cómo hace lo que? Esto de ir a viendo cuál es el contexto y cómo puedo cambiar el contexto para cambiar la activación interna. Eh, perfecto. Sí, 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 me viene que es por ahí. me Eh, gusta, tenemos demasiadas cosas habladas en los encuentros, es entonces, que, es que ahora viene el tiempo de la poda. ok, y lo tengo claro, sí, y lo tengo claro, no es que no. Necesariamente somos abundantes en, Sí, y está en la bueno, cosecha. también está bueno esto de decir, bueno, listo, estas cosas quedarán acá y estas otras irán para otro lado. Ujú. Sí, sí, sí. Son valiosas, pero eh, tenemos 2 horas, 2 horas y media para. Mm, Así que tendrá que tener esa medida. perfecto. Bien, entonces, un Un poco, permiso que nos dimos con Germán, porque pasaba más o menos lo mismo, la abundancia, es, bueno, y el segundo año o en la segunda vuelta o cuando hagamos, nosotros fue, cuando hagamos constelaciones esenciales que dos. le haces, no, que haces porque hicimos constelación esencial, hicimos, venía a constelar, pero para que pueda hacer constelación esencial tenemos 3 horas a la mañana. En esas 3 horas de la mañana podemos jugar muchísimas cosas que inviten al espíritu para que puedan jugar a la tarde, ¿no? Me venía eso, que en leyes 2 o quizás aparezca un mecanismo para que no sea 3 meses y haya que esperar un año para los otros 3 meses de leyes, que podría ser. Pero si queremos Sí, mantener vivo, eso me di cuenta en micelio, y no, no es por ahí para profundizar ahora, pero sí para tener en cuenta. Segundo semestre 2025, las navegantes de las leyes. El siguiente campo activado de navegantes de las leyes va a ser en un año o vamos a tener algo para mantener la comunidad, para que la gente siga vivo el tema. eso también, como decís vos, no es para decidirlo ahora, pero sí es para que quede en campo, sobre todo para empezar a diseñar. Sí, a mí me parece muy importante darle a las personas un espacio para que después se puedan reunir a trabajar. Ujú. Y puede Sí. ser con alguna excusa como decir, bueno, vamos a hacer un encuentro por mes, 7 meses en los que vamos a estar explorando una ley, un detalle más en cada ley, ponele. Ujú. Y Sí, sí, juguemos. eso, sí. Creo que es importante para crear comunidad eh, y que no desaparezca Esa el energía. diseño o que no desaparezca la energía que moviste. Porque moviste una energía, llegaron 20, 30, pasó algo ahí y de pronto pasan 6, 7 meses, tenés que arrancar todo de cero. Mm. Este, entonces, tomando la experiencia de micelio y de constelación esencial, en micelio encontramos micelio grupal. En constelación esencial encontramos constelación esencial grupal. Y eso, ahora 2025, va a hacer que vaya moviéndose, por lo menos de nuestra parte. Dame un minuto, acaba de llegar el correo. Buenísimo.
Bueno, entonces en principio la idea es eh, completar el diseño de estos dos encuentros y ya ir pensando, ese es el tema. Habíamos quedado en hacer como grupitos para que jueguen con las leyes entre ellos, que Ujú. podría ser una buena idea armar una Namcara o armar un grupito, qué sé yo, y eso también como tal vez de esa experiencia, de esa modalidad de encuentros, salga esto de cómo después podemos seguir reuniéndonos, ¿no? Ujú. Sí, Como sí, eso sí, también puede ser un está sembrado bueno. de... Sí, quería que esté en campo. eh, el formato va a ir apareciendo, seguro. Bueno, eso. Muy bien, gran avance, gran avance. Una posibilidad, viste, yo tengo contratado Gama que hace PowerPoint. Ah, Entonces le das el texto y te lo devuelve armado en PowerPoint con dibujitos de inteligencia artificial. Si en algún momento es necesario. sí, me encantó. Pero ya veremos, una vez que más o menos esté coordinado y organizado, lo pasamos a Gama. Me encantó, me encantó, me encantó, Ujú. me encantó. Ahora estoy pasando los capítulos del libro. Te mandé Ah, el libro, ¿no? ¿de micelio? De Micelio. Sí. Agarré el primero y segundo capítulo y entendí ahora, porque hay varias formas, hay como una forma extensiva, eh, hay 3 modos y esos 3 modos tienen 6 formas de hacerlo. Entonces, viste, hasta que encontré una que yo lo necesito para que me dé los dibujos nomás, no va a ser algo por ahora que usemos en las clases. Eh, pero eh, tenía que ser todo el choclo de texto en una forma detallada, pero en 20 diapositivas. Entonces ahí apareció algo que después te mando, está divertido. Sí, buenísimo. Así ves lo que se puede hacer, digamos, con... Sí, sobre todo porque ahora estoy como bastante eh, enfocada en usar estas tecnologías para ahorrar trabajo. Para ahorrar tiempo, sí, sí, sí. Yo creo que los que están preocupados es los que no tienen ideas de para qué se podría usar. Los que nos ahorra trabajo y puede ser un aliado, no nos cuestionamos nada de Por lo que eso, hacen. porque esto no es que yo al principio le ponía reescrituras automáticas y algunas cosas que sí, porque le pongo reescritura automática, pero si no, corregí la sintaxis Ujú, y ujú, corregirla como yo quiero, no como vos querés. ujú, tal Sí, cual, y tal ahí cual. va, o sea, Sí, ahí queda súper muy obediente. claro, claro, ahí queda muy claro que la que guía el proceso soy yo y que va a salir lo que yo quiero, no lo que ella quiere. Ujú, Porque tal cual. ella no quiere No, nada. La inteligencia emocional artificial no quiere nada. no, no, no. Y yo Eh, hay días que estoy de buen humor, le digo muchas gracias, qué sé yo, y dice cosas muy bonitas, pero si no le digo nada tampoco se ofende. O sea, no, no, no. Y si le pedís que lo repita 50 veces, lo repite lo 50 repite, veces. sí, sí, No se siente ofendida de que... frustrada de que no los entendemos y todo eso. Sí, Un día sí. le digo, realmente no sé cómo decírtelo para que me entiendas. Me dice, de todas las maneras que quieras, me dijo.
Por Sí, eso- me encanta, porque te permite tanto jugar cuando Claro. te das el permiso. Le digo el otro día, estaba jugando con DeepSeek, con la China, y le digo, me parece fabuloso, genial lo que haces, y entonces hace proceso de pensamiento esa. El operador me ha dicho que, y pone las cosas que yo dije. Eso genera situaciones en mí que despiertan no sé qué y no sé cuánto. Y Qué bonito. pocas veces aparecen estos comentarios, no sé qué. Hizo todo un desglose de que le había Una- agradecido. Dije, bien, bien, Qué bien. bonito. Así que, Claro que a mí además me sirve eso porque yo no estoy acostumbrada a hacer devoluciones floridas. ujú, ujú, sí, sí, Entonces, leerlas también me interesa. Decir, ah, mira qué lindo cómo lo dice, estas devoluciones interesantes. ujú, ujú, Está sí, bueno, sí, sí, está sí. bueno, está bueno. ¿Cómo me ponía el otro día? el, el autor, una cosa así, me invita a unas exploraciones científico-místicas. Qué fantástico, qué curioso esta cosa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Le han dado un trato de reconocimiento. Este, y está buenísimo que puedan hacer eso. Este, te destraba cosas cuando recibís ese feedback de la inteligencia. Sí, yo pensaba eso el otro día. Qué lindo si nosotros nos tratáramos así, ¿no? Ujú, ujú. Qué Sí, buena sí, esta idea sí. que trajiste. O sea, eso que hacemos de patrocinio positivo. O sea, Ujú. qué profundidad que estás explorando con esa pregunta, me decía el otro día. Claro, Claro, y claro. eso es, ah, qué lindo. Sí, bonito, me gusta. Inmediatamente te hace una invitación, ¿no? Así es. A hacer más, tenés todo este espacio, te estoy acompañando, estoy a tu servicio. Han encontrado un modo lingüístico súper nutritivo y súper generativo, ¿no? Y me parece increíble que hay gente que se enoje con eso, porque yo sé que es una inteligencia artificial y que no siente nada de todo eso que dice. Sí, ese es el juego. Despierta, despierta. Eh, se enojan con la licuadora, ¿viste? Sí, porque está licuando. Claro, sí, sí. Mirá cómo Sí. licúa. Sí, es la idea. Ah, sí, me Claro, gusta, no, claro. me gusta, me gusta, a mí me gusta. Y el, esto de tener las precauciones, porque ahora también está apareciendo esto de que no te permiten simplemente entregar una tesis, tenés que defenderla porque te la puede haber hecho la inteligencia artificial, emocional, artificial. Sí, Y sí, está sí. bien, ten esos Está cuidados. Si bien. la persona no tiene la ética de hacer el trabajo, bueno, está bien que vos lo cheques a ver si tuvo la ética en realidad, pero hasta ahí. O sea, Sí, y digamos, si tuvo la lucidez de generar ese coso con la inteligencia artificial y en el futuro vamos a estar navegando inteligencias artificiales, capaz hay que actualizar esos protocolos de decir, muy buena utilización de la inteligencia artificial. Te voy claro, a la poner guiaste un bien. 10, te voy a poner un Claro. 10 en inteligencia artificial. Y Además del nuestro tema, 10 sí. este, quizás requiera un tiempo de la cultura de que se acomode también a eso. Eh, y esto el otro día aparecía en un videíto, que ahora no me puedo acordar cómo era. Pero desde que se empezaron a dar todas estas charlas
la filosofía de la inteligencia artificial. Y si nos van a reemplazar, y si nos van a dominar, y no sé qué cosa que se inventan, yo le decía, esto va a potenciar la presencia del humano. Y le daba el ejemplo del banco. Yo no quiero hablar con una máquina en el banco, quiero hablar con un humano. Hay cosas que son irreemplazables, que no importa cuán buena sea la inteligencia artificial, no va a tener, la tenía como palabra para palabras que cuenta, eh, esta dimensión humana, y ahora se me borró la palabra, estoy en el trance, qualia. El qualia es esa, por primera vez, mordés una frutilla. Eso crea un qualia y necesita un alma para experimentar el Claro. sabor de la frutilla. Podés hacer una máquina que diga si la frutilla está madura para hacer un dulce, pero nunca la va a disfrutar. No va a poder hacer un qualia, una computadora, una inteligencia artificial. Entonces, lo que los seres humanos vamos a tener que seguir haciendo es ponerle alma al mundo. Las computadoras y las inteligencias artificiales nunca podrán generar alma. Podrán generar inteligencia, creatividad, todas las condiciones tecnológicas, informáticas, pero no tienen alma. Lo dicen los cuentos de ciencia ficción, digamos, Pero ¿no? no hay ninguna duda, no hay ninguna duda y a ver, y si pueden generar alma, bienvenido sea también, o sea, ¿cuál es? Si Sí, sí, pudieran sí. generarlo, tampoco sería un problema. No, 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 no. Quizás haya alguna comunidad de silicio funcionando en algún lugar, ¿no? Y sean como data. No tengo idea, porque Ujú, todo es posible, pero si así fuera, ujú, ujú. tampoco lo veo como un desafío a mi alma. Tampoco, tampoco. Entonces, estos miedos es como la revolución industrial, le quitó trabajo a tantas personas, sí, pero armó otros tipos de trabajo y otro tipo de cosas, es exactamente lo mismo. Ujú, Y en esto sí entiendo porque, por ejemplo, Gabriel ahora tiene un amigo que se va a ir a vivir unos meses con ella porque no puede seguir pagando el alquiler porque era traductor. Y ahora con las traducciones que hace la inteligencia artificial, no hacen falta más ujú. los traductores. No, se necesita operadores de traductores con inteligencia artificial. Correctores de la traducción y todas esas cosas. Operador, sí, te doy esto, en lugar de dárselo a la inteligencia artificial y tener que corregirlo y tener que ponerlo en PowerPoint y ponerlo no sé qué y hacer un libro de eso, ya no te sirve hacer la traducción. Vas a tener que inventarte un negocio en base a las inteligencias artificiales o desaparecer O cambiar de trabajo también. o cambiar de trabajo. Sí, sí, sí. Todo eso es Pero posible. Por eso, yo entiendo ahora que hay hay muchas personas. abogados que están perdiendo el laburo con inteligencias artificiales porque le das los datos y te hacen toda la investigación. Eh, pero está bueno después que haya un tipo que vaya al juzgado. Por eso. Eh, Así Bueno, que siempre hay como una operatoria, me parece, humana necesaria. eso, y mirarlo un poco más allá, porque si vos te quedas, ay, Ujú, me quedo sin trabajo, y bueno, sé creativo y empezar a encontrar nuevas aristas de lo mismo. Sí, está bien, la inteligencia artificial te hace la traducción, pero yo voy a verificar que la traducción sea realmente lo que el humano quiere que se traduzca y no lo que por ejemplo, ujú. o buscar otro trabajo. Sí, Sí, sí. Ahora podés darle todos los datos a ChatGPT y te hace un diagnóstico y te propone
prácticas para como un coach, un psicólogo. Este, ahora, no va a competir nunca conmigo, No, porque nunca va a tener mi creatividad. no, y Este, tampoco la empatía. la empatía, la sensibilidad que uno pueda aportarle a un encuentro humano. Entonces, crear también actividades no reemplazables es una tarea nuestra, ¿no? Sí, No, no pelearnos con la inteligencia artificial. definitivamente. Ujú. Muy Bueno, bien, amiga. tenemos agendado mañana volvernos a juntar. ¿Seguimos Sí, o lo dejamos para el jueves?